Muy bien, hoy vamos a empezar con la clase de trastornos hemodinámicos y enfermedades tromboembólicas. Trastornos muy importantes que hay que saber y prestar atención, ya que nos puede llevar a comprender la fisiopatología de ciertas enfermedades cardiovasculares. Cuando hablamos de trastornos hemodinámicos nos referimos a aquellas enfermedades que afectan uno de los tres componentes principales del aparato cardiovascular. ¿Cuáles son esos componentes? Tenemos el corazón, que es el encargado de bombear la sangre. Tenemos los vasos sanguíneos, que son los encargados de transportar la sangre oxigenada y no oxigenada. Y por último tenemos la sangre, ¿ok? Que es el propio contenido que llevan los vasos sanguíneos, ¿ok? En este último es el que nos vamos a concentrar, aquellas patologías y aquellos trastornos que afectan de cierta manera el contenido de la sangre y el endotelio vascular. Los primeros que vamos a ver son los trastornos de edema y derrame, que ambos son acumulación de líquido. ¿Pero en qué se diferencian esto? Tenemos el edema, que es acumulación de líquido en los tejidos. Mayoritariamente va a ocurrir en miembros inferiores o en las extremidades. Esto se da debido a que aquí aumenta la presión vascular para luchar contra la gravedad, entonces es más posible que haya una acumulación de líquido en estos lugares. Aquí podemos observar el edema. Y tenemos los derrames, que también es acumulación de líquido, pero ocurre en las cavidades corporales. Eso quiere decir, aquí recordando un poco anatomía, podemos observar que en la parte posterior tenemos la cavidad dorsal, que se divide en cavidad craneal, cavidad espinal, y en la parte anterior tenemos la cavidad ventral, que a su vez se divide en cavidad torácica, donde se encuentra el mediastino. Tenemos la cavidad abdominopélvica, donde tenemos la cavidad abdominal, que eso incluye el retroperitoneo, y la cavidad pélvica. ¿Okay? Si la acumulación de líquido ocurre en alguna de estas cavidades, entonces nos referimos a un derrame. Si ocurre en la cavidad torácica, por ejemplo, podemos estar ante un derrame pleural. Si ocurre en la cavidad abdominal, podemos estar entre una ascitis, que es acumulación de líquido a nivel abdominal. Y ahí sí nos estaremos refiriendo a un derrame. Entonces, ¿cómo ocurre esta acumulación de líquido? Primero tenemos que estudiar un poco, repasar lo que es la fisiología de los lechos capilares normales. En el estado natural, el líquido vascular es controlado por dos tipos de presión. Tenemos la presión hidrostática, que es la que se encarga de llevar el líquido intravascular a los espacios extravasculares. Y tenemos la presión osmótica o coloidosmótica, es el mismo nombre, que hace todo lo contrario. Lleva el líquido extravascular, lo lleva a nivel vascular, ¿ok? Se supone que en lo natural debe haber una poca diferencia entre estas dos presiones, casi deben tener la misma cantidad de presión, ¿ok? Para que no haya un desequilibrio entre estas presiones y no pueda haber una exacerbación de líquido. Si llega a haber una exacerbación de líquido mínima, tenemos al sistema linfático que se encarga de llevar esa mínima extravasación de líquido a los conductos torácicos y finalmente a la vena subclavia, volviéndolo así al sistema vascular. Pero ¿qué pasa cuando la capacidad del sistema linfático es superada y hay una diferencia gigante entre estos dos tipos de presiones? Ocurre justamente la acumulación de líquido y la extravasación de esta, y esto puede ser causado por nefropatías, insuficiencia cardíaca congestiva, por obstrucción linfática, y la obstrucción linfática puede estar dada por traumatismos, tumores infiltrantes, por infecciones o, por ejemplo, la filariasis parasitaria o lefantitis, que justamente van a herir lo que sería el sistema linfático, producir injura y no va a poder drenar el líquido de manera adecuada para que vuelva al sistema vascular. Aquí en este cuadro tenemos ejemplos de cuáles son las patologías que nos pueden ocasionar edema o acumulación de líquido.
tenemos las patologías que van a afectar el aumento de la presión hidrostática. Por lo tanto, va a salir líquido del espacio vascular al espacio extravascular. ¿Okay? Esta presión que lleva el líquido hacia afuera va a estar aumentada, va a estar dada y favorecida por patologías como la insuficiencia cardíaca congestiva, la pericarditis constrictiva, la ascitis dada por una cirrosis hepática, la obstrucción o compresión venosa ocasionada por trombosis o presiones externas, por ejemplo masas o tumores. Y esto es muy importante, la inactividad de las extremidades inferiores con posición hacia abajo prolongada. También puede ocurrir por la dilatación arteriolar, que está dada por calor. Cuando ocurre el choque de calor, hay una extravasación de líquido, y la desregulación neurohumoral. ¿Ok? Tenemos otras patologías que van a estar dadas por la reducción de la presión osmótica del plasma. O sea, la presión osmótica que se encarga de pasar el líquido desde los tejidos extravasculares a intravascular va a estar disminuida y no va a poder hacer su función de manera adecuada. Entonces va a haber igualmente extravasación de líquido. Esto va a estar dado más por patologías renales como la glomerulopatía con pérdida de proteína, como ocurre en el síndrome nefrótico, la cirrosis hepática igualmente, la malnutrición, las gastroenteropatías con pérdidas de proteína. ¿Okay? Recordemos que cuando hay pérdidas de proteínas como la albúmina, que es la mayor proteína que se encuentra a nivel sanguíneo, justamente se pierde la presión osmótica y reducción de esta, y por eso hay extravasación de líquido. De tercera tenemos la obstrucción linfática, como hablamos, que puede dañar el sistema linfático, como en las patologías inflamatorias, neoplásicas, postquirúrgicas y postirradiación, ¿okay? Cuando los pacientes con cáncer pasan por radioterapia. Tenemos las patologías de retención de sodio, que son ingestas excesivas de sal mezclado con una insuficiencia renal que tenga el paciente, aumento de la resorción tubular de sodio, ¿okay? Que va a causar hipoperfusión renal, por lo tanto no va a haber un equilibrio ni un buen funcionamiento de los riñones, y por lo tanto va a haber una retención de sodio, y cuando hay retención de sodio también hay acumulación de líquido. Tenemos las patologías inflamatorias que, como vimos en la clase anterior, son la inflamación aguda y crónica y la formación de vasos sanguíneos nuevos. ¿Okay? También nos pueden ocasionar acumulación de líquido. Viéndolo de mejor manera, como vimos, vamos a poner dos grandes ejemplos en donde hay acumulación de líquido. Tenemos la insuficiencia cardíaca, que cuando hay una insuficiencia cardíaca, por lo tanto, no hay un buen bombeo de la sangre. Y lo primero que va a ser afectado va a ser el flujo sanguíneo renal, que va a disminuir. Cuando el riñón ve que su flujo sanguíneo está disminuyendo, él activa el sistema renina-angiotensina. Y esto va a causar que haya una retención de sodio y por lo tanto de agua, aumentando así el volumen sanguíneo, llevándonos un edema. Importante también que a su vez la insuficiencia cardíaca, cuando aumenta el volumen sanguíneo, también va a aumentar la presión hidrostática capilar. Entonces van a ser directamente proporcionales y se van a retroalimentar entre sí. Y esto también va a llevar a que siga la formación del edema. ¿Okay? Porque hay un aumento en la presión hidrostática. Si nos vamos para otro lado, ¿cómo sería una malnutrición, una disminución de la síntesis hepática o un síndrome nefrótico? Vemos que esto nos lleva a que las proteínas a nivel sanguíneo, que la principal es la albúmina plasmática, disminuya, ¿ok? Por lo tanto, hay una disminución de la presión osmótica plasmática, y eso también nos va a llevar a acumulación de edema. Cabe destacar que cuando hay retención de líquido y de sodio, porque hay disminución del flujo sanguíneo en la insuficiencia renal, también eso nos puede llevar en la insuficiencia cardíaca, disculpen, eso también nos puede llevar a la insuficiencia renal. Muy bien. Entendiendo lo que es derrame y edema, saltaríamos a las próximas trastornos a nivel hemodinámico, que son
la hiperemia y la congestión. Primeramente vamos a ver la hiperemia y tenemos que saber que este es un proceso activo, es decir, donde se gasta energía y hay un aumento del volumen sanguíneo dentro de los tejidos. Cabe destacar que esta sangre es oxigenada, entonces por lo tanto va a haber dilatación de las arteriolas, provocando aumento del flujo de sangre y causando que haya más aporte de oxígeno, porque justamente es la sangre oxigenada que se encuentra en la arteria. Esto de manera fisiológica puede ocurrir cuando hacemos en el momento de realizar ejercicios donde hay calor, estimulación y las extremidades se pueden colocar de esta manera rojiza. De una manera patológica, esto se da en los procesos inflamatorios, por lo menos si pensamos en una enfermedad de piel y partes blandas, como la erisipela, en donde hay una hiperemia de manera regular, es justamente porque está ocurriendo ese proceso inflamatorio, hay un cúmulo de sangre oxigenada y ocurre esa coloración rojiza en la piel. Es lo que lo caracteriza. Por otro lado, tenemos la congestión, que aquí sí es un proceso pasivo que ocurre secundariamente a una menor salida de sangre en un tejido, ¿ok? Eso quiere decir que como no hay salida de sangre oxigenada, va a haber acúmulo de sangre desoxigenada. Por ejemplo, como ocurre en la obstrucción de venas aisladas, como en las varices. Aquí podemos ver que hay una congestión y un aumento de volumen justamente porque se acumula esa sangre desoxigenada también. Por eso, de que esa sangre es desoxigenada, podemos ver coloración azulada como la cianosis, ¿ok? Aquí en este esquema podemos observar que lo normal es que haya un equilibrio en los capilares de las arteriolas y vénulas de sangre oxigenada y desoxigenada. En la hiperemia vemos cómo hay mayor sangre oxigenada, como aquí los ejemplos del ejercicio y la inflamación, pero por otro lado en la congestión hay una obstrucción que no deja pasar la sangre oxigenada y por lo tanto hay mayor sangre desoxigenada. Puede ser por una obstrucción local o una falla, una insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ok? Que no permite que la sangre oxigenada fluya de manera adecuada. Ok, entendiendo bien esto, vamos a pasar a lo que sería el proceso de hemostasia, ¿ok? Para entender los trastornos que van a afectar la hemostasia natural. Primero debemos definir lo que es la hemostasia. Fisiológicamente es un proceso por el cual la sangre se mantiene en estado líquido. Es lo adecuado para que ella continúe su circulación por el torrente sanguíneo y cumpla sus funciones de llevar sangre oxigenada a los tejidos del cuerpo y luego la sangre desoxigenada llegar al corazón para llevarla a los pulmones y volverse a oxigenar. Ese es el estado natural de la sangre, ¿ok? Que se mantenga líquida. Pero cuando hablamos de un concepto fisiopatológico de la hemostasia y ocurre un daño en el endotelio, entonces la hemostasia sería definida por un proceso por el cual se forman coágulos sanguíneos en donde van a participar las plaquetas, factores de coagulación y el endotelio en la zona de la lesión celular, ¿ok? Para reparar esa lesión celular. Entonces hay que diferenciar esos dos conceptos. En un estado natural, la hemostasia es el proceso por el cual la sangre se mantiene líquida. Pero cuando hay una lesión fisiopatológicamente, para justamente mantener esa hemostasia adecuada, se tiene que llevar al proceso de la forma de coágulo para justamente tratar esa lesión que ha ocurrido a nivel del endotelio, ¿ok? Cuando ocurre esto, se va a dividir en dos tipos de hemostasia. Tenemos la hemostasia primaria, que su objetivo es la formación del tapón plaquetario, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un esquema del vaso sanguíneo.
tenemos las células endoteliales y podemos ver que en el colágeno subendotelial se encuentra un factor llamado factor de von Willebrand. ¿Ok? Factor de von Willebrand subendotelial. Que en el estado natural, si no existiera esta lesión aquí, no fuera expuesto. Pero al momento de que hay una lesión superficial y afecta las células endoteliales y expone el colágeno subendotelial, también expone al factor de von Willebrand. Esto va a llamar a las plaquetas y va a iniciar un proceso justamente para formar lo que sería el tapón amarillo. Si la herida solo afecta esta capa, va a simplemente ocurrir la hemostasia primaria y se va a controlar la injuria que causa hemorragia por medio de la agregación plaquetaria y la formación del tapón amarillo. ¿Ok? Pero si esta lesión pasara hasta la capa más externa de la arteria, porque esto es un vaso, entonces sucedería la hemostasia secundaria que veríamos más adelante, justamente porque tiene que ser más radical para lograr reparar de manera rápida y evitar la hemorragia y la pérdida de flujo sanguíneo por esta lesión. Aquí tenemos un esquema de las plaquetas, ¿ok? Que las plaquetas no son células como tal, sino que son fragmentos, ¿ok? De los... se me olvidó el nombre, siempre se me olvida. Megacariocitos, ¿ok? Que se forman, son células multipotenciales en la médula ósea que permiten la formación de las plaquetas, ¿ok? Aquí podemos ver que ellas poseen mitocondria, tenemos los glánulos densos que van a tener en un proceso de la activación plaquetaria, tenemos el sistema tubular denso, aquí está cerrado y aquí vemos que está abierto, esto justamente para expulsar lo que sería una glucoproteína que se va a encargar de la agregación plaquetaria. Y tenemos los microtúbulos y por la parte más externa la membrana y atmósfera periplaquetar, ¿ok? Entonces, viendo más a detalle cómo ocurre la hemostasia primaria, primero se activa porque hay una lesión endotelial que llega solo hasta el colágeno subendotelial, ¿ok? Eso va a exponer, como vemos aquí en este esquema, el factor de von Willebrand, que va a llamar a las plaquetas. Este primer paso se llama adherencia, en donde las plaquetas se van a unir al factor de von Willebrand y se van a pegar en el lugar de la lesión, ¿ok? Esto lo van a hacer por medio de receptores como son el receptor GPIB2A, que se va a adherir al colágeno endotelial, y tenemos el receptor GP6, que es el que como tal se va a adherir al factor de von Willebrand, ¿ok? Entonces pasamos al segundo paso, que es la adherencia y activación, donde justamente las plaquetas se fijan al colágeno por medio de este receptor y la trombina se activa por medio del receptor GPIB, ¿ok? Porque justamente va a llamar a la trombina y eso va a activar el paso 3, que, aceptando la redundancia, es el proceso de activación, porque la plaqueta se autoactiva, ¿ok? Estimula la salida de trombina, pero esta trombina a su vez va a poder expulsar lo que serían las glucoproteínas como el ADP y el tromboxano A2. Y esto va a llamar a más plaquetas para que se activen y va a hacer que se unan a las otras plaquetas que están adheridas al endotelio. ¿Ok? Entonces las plaquetas activadas liberan trombina y otras sustancias que activan otras plaquetas. Y entonces así se amplifica la respuesta plaquetaria para ayudar a tapar esa injuria que hubo en el endotelio. Por último, el paso 4 tenemos la agregación plaquetaria, que esto va a estar dado por la salida del receptor GP2B3A, en donde va a permitir que cada
plaqueta por medio de ese enlace se puedan unir unas a otras, ¿ok? Y formar enlaces de fibrinógeno entre las plaquetas activadas, produciendo así un trombo hemostático, o sea, el tapón plaquetario. Entonces, volviendo a repasar esto, tenemos el endotelio que es lesionado, ¿ok? Un momento. Ok. Donde va a ser expuesto el colágeno subendotelial y el factor de von Willebrand. Eso va a traer plaquetas que van a causar la adherencia plaquetaria. A su vez, estas se van a activar y se van a fijar al colágeno por medio de estos dos receptores. El receptor GP6 se va a enlazar con el factor de von Willebrand y el receptor GPIB2A con el colágeno expuesto. Ahí se empieza a producir lo que sería la trombina, que lo que va a hacer la trombina es amplificar la respuesta plaquetaria. En ese momento ocurre la activación y la plaqueta activada va a liberar más trombina, tromboxano A2 y ADP. Eso va a llamar a que otras plaquetas se activen, ¿ok? Y viajen hacia donde está la lesión. Y por último va a salir el receptor GP2B3A para que pueda ocurrir la agregación plaquetaria y realizar el tapón. Entonces, si la lesión fue muy leve, hasta aquí queda el proceso de la hemostasia primaria y con un tapón plaquetario suficiente para tapar esa lesión mientras va ocurriendo el proceso de reparación celular que vimos en la otra clase. Pero, ¿qué pasa cuando no solo ha sido afectado las células endoteliales, sino que también ha sido afectada hasta la capa más externa de los vasos sanguíneos? Pues pasamos a lo que sería la hemostasia secundaria. Olvidé decirles que les puse para recordar este esquema de la inflamación, ya que uno de los inhibidores de la agregación plaquetaria es la aspirina, ¿ok? Que es el ácido acetilsílico. El ácido acetilsalicílico lo que hace es que inhibe el COX-2, ¿ok? Inhibe la producción de la enzima ciclooxigenasa y como ven aquí, una de las funciones de esta enzima es producir tromboxano A2, que causa vasoconstricción y favorece la agregación plaquetaria, como vemos aquí, ya que llama más plaquetas. Si esto aquí se ve cortado, no puede ocurrir la agregación plaquetaria. Y por eso la aspirina es un agregante plaquetario permanente, porque desactiva el COX-2 y no se produce tromboxano A2, entonces no puede existir la agregación plaquetaria. Aquellos pacientes que van a ser operados y toman de manera crónica la aspirina, tienen que suspenderse de 5 a 7 días antes de la cirugía, ya que es el tiempo en donde se pueden formar nuevas plaquetas y son plaquetas nuevas que en donde no está alterado el tromboxano A2 y se puede llevar a cabo la agregación plaquetaria, ya que como es lógico, el paciente va a ser llevado a la sala operatoria y se le va a hacer una injuria en el endotelio, ¿ok? Entonces eso va a activar el proceso de la hemostasia y hay que, como forma parte de la reparación, hay que formarse el coágulo plaquetario para que así ocurra la reparación del endotelio. Entonces, pasando a la hemostasia secundaria, que es justamente cuando hay una injuria demasiado grande que no solo afecta a las células endoteliales, sino también todas las capas del vaso sanguíneo, el tapón plaquetario no va a ser suficiente para poder evitar la hemorragia y la salida de la sangre hacia afuera. Entonces, por lo tanto, hace falta estabilizar este tapón. ¿Y cómo va a ocurrir ese tapón? Justamente por la hemostasia secundaria, que se encarga, su objetivo es la de estabilizar el coágulo por medio de depósitos de fibrina.
Pero para que se pueda producir la fibrina, tiene que existir una forma inactiva de esta que se llama protrombinasa, ¿ok? Que es una enzima que va a permitir que la trombina se forme y a su vez la trombina va a convertir el fibrinógeno en fibrina, ¿ok? Estos son pasos sencillos que resumen la hemostasia secundaria, pero para que ocurra todo esto es donde entran los factores de coagulación. Y aquí tenemos la cascada de coagulación, que no es más que una serie de procesos y de pasos que van a hacer que se activen los factores justamente para llegar a la producción de una enzima que se llama 10-asa. Ese es el objetivo de la cascada de coagulación, ya que si hay formación de la enzima 10-asa, se puede activar lo que sería el factor 5, ¿ok? El factor 10, disculpen. Se activa el factor 10 y cuando se activa el factor 10, eso va a llevar a la formación de trombina. Y eso va a llamar a la enzima protrombinasa para que forme protrombina y luego se forme más trombina y así se pueda formar la fibrina. Viéndolo de manera más específica, vamos a ver qué ocurre primero por la vía extrínseca, ¿ok? Que es como la vía más rápida y es la que va a causar que haya una respuesta más amplificada por medio de la vía intrínseca, ¿ok? Entonces, tenemos la lesión endotelial. Se activa la vía extrínseca, la primera, donde tenemos el factor 7 activado a nivel sanguíneo, pero en muy escasa cantidad. Por eso necesita el cofactor 3, ¿ok? Que es el factor tisular. Cuando estos dos se unen, estos dos factores, primero va a producir mayor factor 7 activado. Y por lo tanto, al activar el factor 7 más su cofactor, que es el factor tisular, va a formar la enzima 10-asa. ¿Okay? Pero esta enzima tiene más afinidad por el factor 9, que es justamente el que nos va a ayudar a amplificar la vía intrínseca. Pero también en escasa cantidad, esta 10-asa formada por el factor 7 activado más el factor tisular, que es el factor 3, también va a ayudar que el factor 10 se active. Cuando el factor 10 se activa, va a haber formación y llamado de la trombina, ¿ok? Y esta trombina a su vez va a ayudar a activar otros factores en la vía intrínseca. Entonces, en este momento, luego de que existe la afinidad por el factor 9 y se produce más factor 9, va a empezar lo que sería la vía intrínseca, donde tenemos el daño endotelial. Esto va a desencadenar que el factor 12 se active, ¿ok? Eso a su vez, el factor 12 va a liberar lo que sería la precalicreína y el calcio, que estos dos proteínas van a ayudar que se active el factor 11, ¿ok? Fíjense que aquí dice que el factor 11 se une al calcio. A su vez, que se active el factor 11 va a ayudar que a su vez se active el factor 9 que se estaba activando y produciendo más aquí en la vía extrínseca, ¿ok? Ya teniendo esto listo, el factor 9 más activado, vamos a ver que se va a formar una nueva enzima 10-asa, pero va a estar formada de manera diferente. Es necesario que exista el factor 8 activado, que cabe destacar que el factor 8 activado se va a activar gracias a la trombina formada en la vía extrínseca, ¿ok? Entonces este factor 8 depende de la trombina. Por eso es necesario que inicie la vía extrínseca, porque a pesar que no es suficiente trombina para que se realice la producción de fibrina, es suficiente para que este factor 8 se active, que se va a unir con el factor 9 activado más el calcio y va a formar esta enzima llamada 10-asa.
y esta enzima sí va a tener mucha más afinidad por el factor 10. Por lo tanto, lo va a activar en más grande cantidad que lo que había en la vía extrínseca. Entonces ahí pasamos a lo que sería la vía común. Tenemos al factor 10 ya activado gracias a esta enzima dienjasa que va a formar más trombina en grandes cantidades. A su vez, esta trombina va a activar lo que sería el factor 5, necesario para que se una con el factor 10 activado y entonces forme la siguiente enzima que se llama protrombinasa. Gracias a esta enzima se va a formar lo que sería la protrombina, que va a formar la trombina, que va a seguir estimulando al factor 5 y al factor 8, que son dependientes de trombina, como vimos aquí. ¿Ok? Y eso va a permitir que el fibrinogen que se encuentra de forma inactiva en sangre se convierta en fibrina, uniéndose así y formando la malla para estabilizar el coágulo. ¿Ok? Entonces es muy importante la existencia de las dos vías, porque la vía extrínseca va a empezar el proceso para amplificar la vía intrínseca. ¿Ok? Y para que exista la trombina que va a activar el factor 8 y el factor 5, ¿ok? Para que al unirse con el factor 10 formen la protrombinasa y se pueda llevar a cabo todos los pasos hasta formar la fibrina. Entonces, justamente gracias a todo esto ya existe la malla de fibrina y vamos a poder tener el coágulo ya estable, ¿ok? Que va a poder proporcionar una detención de la hemorragia. Entonces ahora vamos a empezar a ver los trastornos. ¿Cómo podemos ver los trastornos? Lo más ideal es por medio de los laboratorios. Si queremos estudiar la hemostasia primaria, si está funcionando de manera adecuada, recordemos que esta es la que hace el tapón amarillo, o sea, el tapón plaquetario. Obviamente es por estudios en donde se estudian las plaquetas, ¿ok? El primero tenemos en la cantidad plaquetaria, que eso lo podemos ver por medio de una hemoglobina completa, que nos va a decir si nuestro organismo tiene la suficiente cantidad de plaquetas para llevar a cabo la hemostasia primaria. Más no nos va a decir si estas plaquetas funcionan de manera adecuada o no. Se supone que las cantidades normales son de 150.000 a 450.000 plaquetas, ¿ok? Por lo menos en patologías como el dengue podemos observar que el dengue ocasiona disminución en la cantidad de plaquetas. Por eso es tan importante el que no haya el uso de aspirinas en estos pacientes porque justamente tienen disminución plaquetaria y de paso le ponemos un antiagregante plaquetario. Si la persona sufre un pequeño golpe, van a empezar a salir petequias, esquimosis y entonces puede evolucionar inclusive hasta un dengue hemorrágico, justamente porque la cantidad plaquetaria está siendo afectada y no va a permitir que haya una hemostasia primaria adecuada, ¿ok? Otro estudio sería el frotis sanguíneo, que este sí es más específico, donde se agarra una muestra de sangre, se pone en un portaobjeto y se observa bajo el microscopio. Y ahí sí se puede ver la forma y consistencia de la plaqueta, a ver si tiene todas sus estructuras de manera adecuada y que lleven el funcionamiento de la hemostasia primaria. ¿Okay? Y por último tenemos el tiempo de sangría, que este consiste en realizar un pequeño corte en lo que sería el lóbulo de la oreja o en el antebrazo y con un papel absorbente ir poco a poco limpiando, pero sin pasar, no rozar, sino simplemente presionando, ¿ok? Y se supone que de 1 a 6 minutos el sangrado debe parar y así podemos saber que la hemostasia primaria está siendo llevada de manera adecuada, ¿ok? ¿En qué enfermedades puede estar alterada la hemostasia primaria? Tenemos el defecto de von Willebrand, ¿ok? Que justamente si no existe el factor de von Willebrand, que es justamente la enfermedad de von Willebrand, cabe destacar, valga la redundancia,
Entonces, obviamente no se puede llevar a cabo la agregación plaquetaria, no va. Y también en lo que sería la uremia, en donde es presencia de urea y materiales tóxicos, que ocurre más que todo en la insuficiencia renal, que no puede llevarse a cabo tampoco de manera adecuada en la hemorragia primaria. Entonces, esta va a estar manifestada por petequias o esquimosis a nivel superficial de la piel, ¿ok? No son enfermedades tan graves y el paciente puede llevar una vida normal. Pero tenemos ahora la hemostasia secundaria, que recordemos que esta ocurre cuando el daño es más grande, sobrepasa las células endoteliales y el colágeno endotelial, la lesión. Entonces necesitamos estabilizar el tapón plaquetario para que no se rompa y de verdad pueda ocurrir el proceso de reparación y también la salida del material sanguíneo a los tejidos extravasculares, ¿okay? O al exterior cuando ocurre una hemorragia muy grande. Entonces aquí podemos hacerlo mediante por tiempos de protrombina, ¿okay? Que mide el tiempo en que se forma la protrombina y esta debe durar de 11.5 a 13.5 segundos. Justamente esta va a estar ligada a medir en cierta parte de manera muy a grosso modo los factores 1, 2, 5, 7 y 10, ¿ok? Y tenemos el tiempo parcial de tromboplastina, que debería durar de 25 a 35 segundos, que nos ayuda a medir los factores 2, 5, 9 y 11, ¿ok? Entonces, si tenemos a un niño, por ejemplo, que cuando empieza a gatear o a caminar, empieza a adoptar posiciones extrañas, tiene dolor, hay eritema, más que todo en región de las articulaciones, entonces estamos ante un trastorno de la hemostasia secundaria y eso se conoce más como las hemofilias, ¿ok? Las hemofilias son trastornos genéticos en donde va a afectar que se produzca ciertos factores y por lo tanto no se puede llevar o completar de manera eficaz la cascada de coagulación y entonces no hay formación de fibrina y no se puede estabilizar el tapón plaquetario y para la hemorragia. Entonces esta hemorragia va a continuar justamente por golpes sencillos como que el niño empiece a gatear o caminar. Entre las hemofilias tenemos el grupo A, que son las que alteran el gen que codifica el factor 8. Entonces, viendo otra vez nuestro esquema, vemos aquí que entonces no se produciría la disasa, que tiene más afinidad por el factor 10, por lo tanto no se activaría más trombina y no se puede llegar, se interrumpe lo que sería la vía común, ¿ok? Este proceso no se activa. Entonces, solo existiría la trombina de la vía extrínseca que no es suficiente para activar suficiente fibrina y que ocurre la estabilización del tapón plaquetario. Es una de las más comunes, se da un 80%, y justamente se trata administrando factor 8 suficiente para que el paciente pueda llevar una vida relativamente sana y lo mejor posible. Tenemos al grupo B, que son aquellas que alteran el gen que codifica el factor 9. Esta es más grave porque fíjense que cortamos desde más arriba. Si no existe factor 9, esta disasa no va a tener afinidad por ella y por lo tanto no se va a poder activar la vía extrínseca. Entonces, las hemorragias en estos pacientes están caracterizadas por ser muchísimo más fuertes, más difíciles de tratar e inclusive que los lleva al fallecimiento. Otra cosa que tenemos que saber de este trastorno hemorrágico es que las hemofilias son trastornos genéticos que están ligados al cromosoma X. ¿Qué significa que estén ligados al cromosoma X? Que justamente va a ser una enfermedad que se va a manifestar más en los hombres, ya que como saben, los hombres su cromosoma sexual está compuesto por un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, por lo tanto, si esa X lleva lo que sería el gen de la hemofilia,
que es un gen recesivo, va a poder expresarlo y tener los síntomas de la enfermedad. En cambio, la mujer mayoritariamente va a ser portadora porque la mujer es XX. Entonces, esa X que porta el gen de la hemofilia se vuelve un gen recesivo y no se va a expresar, solo se va a transmitir a su generación. Es necesario que las dos X tengan el gen de la hemofilia para que se pueda expresar la enfermedad, ¿ok? Por otro mecanismo que se puede dar trastornos hemorrágicos es por el déficit de la vitamina K. Recordemos que la vitamina K es una vitamina liposoluble, ¿ok? O sea que se disuelve en lípidos y hay ciertos factores que son dependientes de la vitamina K para formarse, ¿ok? Tenemos este número 1972 que se aprendan este año porque es una mnemotécnica para saber que el 1 viene del factor 10, el factor 9, el factor 7 y el factor 2 son los dependientes a vitamina K, ¿ok? Entonces, cuando hay un déficit de vitamina K, van a ser afectados estos factores de coagulación y por lo tanto la hemostasia secundaria va a estar afectada. Aquellas personas que tienen déficit de vitamina K no ocurre solamente en la baja ingesta de esta, sino en aquellos trastornos de absorción, por lo menos las personas que han sido operadas, se les ha hecho un bypass y se les quita parte de lo que sería el intestino, no pueden absorber vitamina K de manera adecuada y puede haber presencia hasta de anemia, ¿ok? Y de trastornos hemorrágicos. También en el síndrome del intestino corto, ya que no va a haber suficiente epitelio intestinal para absorber la vitamina K. Tenemos también en los celíacos, también deficiencia de absorción de vitamina K y puede ocurrir este trastorno hemorrágico en estos pacientes, ¿ok? Entonces, ya entendiendo lo que es la hemostasia y cómo ocurre y cuáles son los trastornos hemorrágicos, vamos a pasar a lo que serían los trastornos trombóticos, ¿ok? Entonces, la trombosis está definida por una masa que puede obstruir el flujo arterial o el flujo venoso, justamente por la formación de una masa sólida que mayoritariamente son coágulos sanguíneos. Pero existe una tríada llamada la tríada de Virchow que está comprobado que si existen 3 factores específicos, eso nos lleva a un estado protrombótico y la formación de dichos trombos a nivel sanguíneo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos 3 factores? Tenemos la lesión endotelial, ¿ok? Que esto se puede dar por la hipercolesteremia, por la inflamación crónica, ¿ok? Porque hay presencia de cuerpos extraños en el endotelio, entonces dañan la lesión endotelial. Eso a su vez puede llevar a un estado de hipercoagulabilidad, ¿ok? Puede ser heredada por enfermedades por escaso de factor 5 de Leiden, ¿ok? O puede ser adquiridas como neoplasias y en especial la metástasis, ¿ok? También en aquellos pacientes en donde son operados y tienen que estar en cama por mucho tiempo, eso también nos puede llevar a un estado de hipercoagulabilidad sanguínea. Entonces aquí vemos que la lesión endotelial va a aumentar la hipercoagulabilidad sanguínea y a su vez va a ocasionar que haya flujo sanguíneo anómalo. Porque claro, por ejemplo, si tenemos a un paciente que tiene hipercolesteremia y hay mucho colesterol a nivel sanguíneo y se forma una placa de ateroma, eso va a hacer que el flujo sanguíneo sea de manera turbulenta cuando debería ser de manera lineal. Y eso también es un factor que nos puede llevar a un estado protrombótico y que haya formación de trombo, ¿ok? Entonces aquí tenemos, también puede estar dado por la fibrilación auricular, reposo en cama igualmente, por turbulencias dadas por estrechamiento arteriosclerótico del vaso, justamente la placa de ateroma que estábamos hablando. Entonces, si un paciente tiene estos 3 factores
que también se retroalimentan entre ellos, ocurre la presencia y la formación de la masa llamada trombo, que va a ocluir o el flujo sanguíneo venoso o arterial. Entonces, ¿cuáles tipos de trombos podemos ver? ¿O cuáles tipos de trombosis pueden existir? Existe la trombosis por precipitación, que son trombos blancos, que son producidas principalmente en las arterias o el corazón y se deben al desprendimiento de plaquetas y son de carácter mural, o sea, se forman en el muro del vaso sanguíneo, ¿ok? Justo donde están las células endoteliales. Es justamente lo que estábamos hablando. Tenemos a un paciente que tiene una placa de ateroma. Eso causa una lesión endotelial, causa cambios en el flujo sanguíneo. Y de paso hay estados de hipercoagulabilidad. La persona no hace mucho ejercicio, pasa mucho tiempo en cama o el humo de cigarro también afecta. Entonces empieza el daño endotelial, empieza la formación de placa, ¿ok? De las plaquetas y de repente, como no hay una hemostasis secundaria, ese placa de ateroma con plaquetas de paso se desprende. Entonces forma una masa de coágulo, que son los trombos blancos, y obstruyen justamente las arterias del corazón y nos llevan a un infarto agudo del miocardio. ¿Okay? Ese es el mecanismo del infarto agudo del miocardio. Tenemos en segundo lugar las trombosis hialinas, que estas más que todo son producidas en vénulas o capilares, son lugares más pequeños, de pequeño calibre, y suelen ser provocadas por el desprendimiento de plaquetas y fibrinas, ¿ok? Y por último tenemos la trombosis por coagulación, que son los trombos rojos. Se producen en las venas, suelen ser de naturaleza oclusiva y deberse también a una mezcla de plaquetas y fibrinas, apareciendo estas últimas en una mayor proporción que las primeras, ¿ok? Estos trombos rojos, más que todo podemos ver la trombosis venosa profunda que más se da en los pacientes obesos, que fueron operados, eh, de paso a veces son hipertensos y hay problemas en el flujo sanguíneo y forman justamente la trombosis venosa profunda. Entonces, los trastornos hemorrágicos y los trastornos tromboembólicos nos pueden llevar a la formación del CID. ¿Qué es el CID? La coagulación intravascular diseminada. Esto es más que todo un síndrome que está dado porque es una complicación que está asociada a gran número de trastornos que activan una respuesta sistémica de la trombina. Si existe mucha trombina a nivel sistémico, esto va a llevar una formación de coágulos en la microcirculación, ocasionando daño multiorgánico, ¿ok? Está ocurriendo una coagulación en todos lados diseminada justamente por una patología que causa que el cuerpo se ponga en un estado protrombótico. Haya formación de coágulos, haya formación excesiva de trombina y entonces ocurre daño en la microcirculación de los organismos. ¿Okay? ¿Cómo se manifiesta esto? Primero, porque hay un sangrado mayor, ¿ok? Justamente porque está afectando en la microcirculación. También en fenómenos tromboembólicos, cuando hay lesión renal aguda, cuando hay disfunción hepática, cuando hay síndrome de dificultad respiratoria aguda y hay alteraciones del sistema nervioso que nos pueden llevar al shock, ¿ok? Que es justamente lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué trastornos asociados nos pueden llevar justamente a la activación sistémica de trombina? Por ejemplo, ahorita se da mucho el COVID, que es infeccioso, la septicemia también, su mayoría, justamente porque activa ese proceso inflamatorio, formación de trombina y formación de coágulos, ¿ok? ¿Cuáles son los órganos que pueden ser dañados? Justamente lo que tienen los órganos diana, que es donde acaban el sistema, tienen
arterias terminales, ¿ok? Por lo menos el riñón, corazón, cerebro, son las que pueden estar ser dañados porque hay hipoperfusión por la formación de coágulos y entonces se produce el daño multiorgánico, ¿ok? ¿Cómo podemos diagnosticar en un paciente la formación de coagulación intravascular diseminada? Bueno, aquí tenemos estas tablitas donde si las plaquetas se encuentran en un valor normal, mayor a 100.000, tenemos 0 puntos. Si empieza a disminuir el número de plaquetas, menor en 100.000, hay 1 punto. Si está en menor de 50.000, son 2 puntos. Y nivel 3 es si tienen un incremento marcado. Incremento marcado es aquel incremento en donde los valores están 10 veces por encima del límite superior normal, ¿ok? Informado por el laboratorio. Es decir, que por lo menos aquí se encuentran 10 veces el valor más bajo de menos 100.000, ¿ok? Tenemos la prolongación del tiempo de protrombina, que vemos que 0 puntos es porque dura menos de 3 segundos, 1 punto porque dura de 3 a 6 segundos y 2 puntos porque dura más de 3 segundos, ¿ok? Tenemos que la formación de fibrinogen en sangre, 0 puntos si hay mayor a 100, 1 punto si hay menor a 100, ¿ok? Entonces eso quiere decir, si no hay presencia de fibrinógeno y de plaqueta, vemos que está disminuyendo, es porque justamente se están formando muchos coágulos de manera diseminada y estamos ante una coagulación intravascular diseminada. Y por último tenemos el dímero D, que justamente está relacionada con la presencia de tromina. Cuando hay presencia de tromina aumenta el dímero D. Entonces es normal 0 puntos. Si hay un incremento leve ya se considera que es 2 puntos porque justamente está súper relacionado con la tromina. Y por último tenemos 3 puntos que hay un incremento marcado del dímero D. ¿Okay? Si el total de todos estos laboratorios nos da 5 puntos o más, eso nos da el diagnóstico de coagulación intravascular diseminada, ¿ok? Y de paso los antecedentes. Tiene que ser un paciente obeso, con una infección, una respuesta del sistema inmune exagerada, como ocurre en el shock séptico, porque hay mucha liberación de enzimas proinflamatorias y citoquinas, existe la tormenta de citoquinas. Entonces eso nos lleva a un estado sistémico de formación de trombina y protrombótico y causa la coagulación intravascular diseminada. Se me olvidó mencionarles que hay 3 cosas que pueden ocurrir con el trombo. Primero, puede ocurrir la propagación del trombo, es decir, que se siga formando y evoluciona hasta una coagulación intravascular diseminada. Puede ocurrir que este trombo se desprenda y lo convierta en una embolia y viaje a otro lugar hasta ocluir. Y también puede ocurrir la disolución del trombo, ¿okay? Y por lo tanto se arregla el problema, ¿ok? Y esto sería lo último. Espero que les haya gustado la clase. Cualquier duda al WhatsApp.